¿Cómo empezar a hacer ejercicios diarios para la salud en general? Solo necesitas empezar, pero hay que tener disciplina, voluntad de compromiso contigo mismo. Piensa en los tiempos actuales. Vivimos inmersos en una serie de actividades que nos distraen en muchos casos. Hacen que perdamos el tiempo sin razón alguna. Debemos estar plenamente convencidos de cómo se utiliza ese tiempo que tenemos para nosotros, ya que va a determinar en gran medida nuestros hábitos. La actividad física en los tiempos de hoy está infravalorada, pero no más lejos de la realidad. La falta de actividad física se está convirtiendo en un problema de salud pública por la escasa o poca actividad que se realiza. Y si a eso le sumamos que con los años las personas dejan de practicar actividad física o deporte, esto contribuye al deterioro físico como mental. Es aquí donde debemos tomar acciones al respecto para no seguir cayendo en caída libre, ya que una vez uno empieza a hipotecar su salud, esta te pasa factura sin darnos cuenta, a veces de manera silenciosa ya cuando no podemos hacer nada al respecto. Pero sí podemos hacer algo y es darle la importancia que se merece, y está en nuestras manos cambiar esa espiral de no retorno y cambiar en la construcción de una persona activa, vital y sana. Se puede enumerar el por qué es importante hacer ejercicios físicos a diario para la salud mental y en general, pero sería muy extenso. Lo que sí se puede que tengamos presente es que a medida que sumamos años, empieza a aparecer problemas físicos como la sarcopenia, la dinapenia y la cratopenia. Cada una de ellas con sus implicaciones, y nos vemos afectados en el tiempo, ya que se desconocen las consecuencias en el día a día y cómo nos afecta a nosotros, cómo impacta a nuestros seres queridos, ya que son ellos en muchos casos quienes tienen que lidiar con nuestros males en el tiempo. Por eso es de suma importancia que se tomen acciones con nuestra salud y se le dé la importancia al ejercicio físico, ya que es nuestro seguro en la vejez, para ser personas con independencia y calidad de vida. Para quienes no saben qué es la sarcopenia, es la pérdida de masa muscular, la dinapenia es la pérdida de fuerza y la cratopenia es la pérdida de potencia física al realizar una actividad cotidiana como llevar las bolsas del mercado, por ejemplo, y la actividad deportiva. Pero si piensas que esto se resuelve con un medicamento o una pastilla, déjame decirte que no, y la solución más efectiva es el ejercicio físico. Entonces, ¿debemos implementar el ejercicio físico? Claro que sí, pero no es necesario comprar implementos costosos, máquinas para hacer actividad física o pagar membresías costosas. La solución es sencilla, es hacer ejercicio de peso corporal como la calistenia y se puede realizar en los parques o en casa, con implementos como las bandas elásticas que nos ayudan a realizar un gran número de ejercicios físicos. Es muy importante realizar ejercicios de fuerza para contrarrestar cada uno de estos males que aparecen con la edad. Por eso se recomienda hacer ejercicios a diario o al menos 5 veces por semana ejercicios de este tipo, para ir construyendo la fuerza necesaria para mejorar la masa muscular y así tener la potencia física que se necesita para tener una mejor calidad de vida. Y se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto del ejercicio físico con la salud mental? Pues mucho, ya que el ejercicio ayuda a reducir los niveles y síntomas de estrés, depresión, ansiedad y cansancio mental, entre otros. ¿Y por qué sucede esto? Es muy simple, y es que el cerebro se oxigena y se concentra en la actividad física. Paralelo a ello se regulan neurotransmisores y hormonas asociadas a la actividad. Ahora que sabemos a grosso modo todos los beneficios y la importancia de hacer actividad física a diario, los invito a que inicien en ejercicios de peso corporal como la calistenia, pero supervisada, y no hacer retos o actividades que no se ajusten a su condición de estado físico actual. Por eso, la recomendación es que visite a su médico de confianza y le realice los exámenes pertinentes para saber su estado de salud. Una vez esto esté claro, empezaremos a hacer las rutinas para quienes deseen que los guíe personalmente y subiré al canal ejercicios para aquellos que desean tener un buen estado físico y de salud. Soy Luis, bienvenidos a Calisténicos. Te invito a que compartas este video, dale un like, suscríbete y presiona la campana para que te avise cuando hagamos un nuevo video. Quiero que seas parte del equipo de Calisténicos. Recuerda, nunca es tarde para empezar a construir una buena salud y retardar los efectos del envejecimiento. Está en tus manos tomar la decisión. Muchas gracias y hasta la próxima.